Gracias, doctora Flor. Listo. Hola, buenos días a todas y todos. Es un gusto continuar con Buenos la días. tercera mesa de estas jornadas de investigación y jornadas donde se está discutiendo temáticas de género, derechos humanos y nuevos desafíos. El día de hoy vamos a presentar la mesa 3, proceso, distintas Se corta. y resistencias de las mujeres. En nombre del jurídicas de la Universidad Veracruzana. Les damos una bienvenida y con esta mes en torno al Día Internacional de la Mujer. Muchas gracias. Le cedo la voz a la maestra Margarita, quien va a ser la moderadora de esta mesa. Está muteada, maestra. Ahí me escuchan, ¿verdad? Gracias, doctora. Agradezco profundamente al doctor Arturo Miguel Chipule Sí, se Castillo, escucha bien. nuestro director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, y por supuesto a usted, doctora Flor Ortiz. Gracias por esta invitación y por estar siempre atentos a realizar estos espacios de diálogo y reflexión colectiva. Como usted bien decía, hoy tengo el gusto de acompañarles en esta mesa número 3, y esta mesa reúne a especialistas provenientes de distintos contextos latinoamericanos que compartirán hoy sus reflexiones, análisis y experiencias en torno a los desafíos, tensiones y avances en materia de género. El objetivo de este espacio es abrir un diálogo que nos permita reconocer tanto a los progresos logrados como los retos que aún persisten en la búsqueda de la equidad y la justicia para las mujeres latinoamericanas. A lo largo de la sección escucharemos las intervenciones de nuestras distinguidas ponentes y al final abriremos un espacio para preguntas y comentarios del público que amablemente nos sigue a través de nuestras plataformas digitales. Sin más preámbulo, daremos inicio a esta mesa agradeciendo nuevamente su presencia y su interés en esta jornada. Y les recuerdo también por aquí que tendremos un tiempo aproximado de 15 a 20 minutos por cada expositora. Eh, en este mismo orden, me permito leer a ustedes, este amable auditorio, el currículum de nuestra primera exponente. Abogada y doctora en Derecho por la Universidad de Buenos Aires, la doctora Elizabeth Silva. Ella trabaja en el área de Historia del Derecho, profesora de Historia del Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, profesora de Instituciones de Derecho Público en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, profesora de Principios Generales del Derecho Privado en el ciclo básico común de la Universidad de Buenos Aires, profesora de Derecho Privado, parte general de la Facultad de Derecho de la Universidad Lomas de Zamora, profesora de la Universidad Magnoamericana de Michoacán, México, magíster en Cultura Jurídica, Seguridad, Justicia y Derecho por la Universidad de Girona, España, máster universitario de livello in cultura giuridica sicurezza, giustizia e diritto de la Universidad degli Studi de Genova, Italia. Investigadora en Redipal, Red de Investigaciones Parlamentarias en Línea de la Cámara de Diputados de México, miembro adscrita del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales Ambrosio L. Gioja, presidenta de la Unión Chileno-Argentina por la Integración Jurídica, coordinadora del Grupo de Investigación de Música y Derecho del Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. También es integrante de proyectos de investigación UBACIT relacionados con la historia del derecho y el género, investigadora en temas vinculados con la música y el derecho,
participante en congresos y autora de artículos de estas mismas temáticas. Doctora Elizabeth Silva, es un privilegio recibirla en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana. Su destacada trayectoria y su compromiso con la investigación jurídica enriquecen profundamente este espacio y nos honra enormemente contar con su presencia. Adelante, cedo el uso de la palabra, doctora. Muchas gracias, maestra Margarita. Bueno, buenos días, buenas tardes a todas. Muchísimas gracias a las profesionales que están conmigo en esta charla. Quiero agradecer a la Universidad Veracruzana, al Instituto de Investigaciones Jurídicas, a la doctora Flor y a todos los que trabajaron y que hicieron posible este espacio tan importante y que tanta trascendencia tiene que tener y que tenemos que seguir impulsando. La verdad es que, bueno, como dijo la maestra Margarita, yo me dedico más que nada a la historia del derecho, es una de mis grandes pasiones. Y hablando con Flor en Buenos Aires, la última vez que nos vimos, ella me dio la idea o me dio el puntapié inicial para que comparta con ustedes justamente la ponencia de hoy. Y la ponencia hoy está muy relacionada con todo lo que tiene que ver con la mujer, obviamente, pero sobre todo con los avances y retrocesos de los derechos de las mujeres en América Latina entre el 1900 y el 2026. Y lo que hice más que nada es un trabajo jurídico histórico comparado, porque me parece importante saber de dónde salimos, qué pasó, hasta dónde llegamos y qué nos falta todavía. Entonces, lo que les quiero proponer es una revisión jurídico-histórica de los principales avances y retrocesos de los derechos de las mujeres en América Latina desde 1900 hasta la actualidad. En lugar de un relato lineal de progreso, actualmente se sostiene que la expansión del reconocimiento formal, el sufragio, reforma de capacidad civil y de derecho de familia, constitucionalización de la igualdad, incorporación de tratados y consolidación de agendas públicas contra la violencia, convivió y convive con tres tipos de límites persistentes. En un primer lugar, vamos a encontrar las brechas de implementación, la capacidad estatal y el acceso efectivo a la justicia, la salud, la educación y la protección. Después vamos a encontrarnos con la desigualdad socioeconómica estructural, que se acentúa más por la sobrecarga de cuidados no remunerados que tienen las mujeres. Y en tercer lugar, el ciclo de reacción política y cultural, el llamado backlash, que buscan restringir o desfinanciar derechos, en especial los sexuales y reproductivos. En todo esto se puede destacar el papel de la internacionalización de normativa como la CEDAW, Belém do Pará, Beijing de 1995 y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. El periodo 2015-2026 muestra una expansión desigual de todos los derechos reproductivos, por ejemplo, en Argentina, México y Colombia, y hay persistencias de la criminalización y regresión de facto en El Salvador, obstáculos administrativos o litigios de resistencia. La historia de los derechos de las mujeres en América Latina desde el 1900 se entiende como una tensión entre el reconocimiento formal de derechos por un lado y las condiciones materiales e institucionales que habilitan o impiden el ejercicio de los mismos. La región acumuló reformas constitucionales, leyes civiles, políticas públicas y compromisos internacionales. Sin embargo, persisten brechas profundas de implementación y ciclos de reacción que intentan reconfigurar, limitar o vaciar derechos ya reconocidos. Para ordenar un poco este análisis que les planteo, les voy a proponer una doble estrategia. Por un lado, una periodización en 6 tramos, del 1900 a 1930, de 1930 a 1960, del 60 al 80, del 80 al 2000, del 2000 al 2015 y 2015 al 2026. Y por otro lado, un pequeño examen con relación a algunos ejes: ciudadanía y representación, capacidad civil y derecho de familia, derechos sexuales y reproductivos y derecho a una vida libre de violencias y acceso a la justicia. Y por último, derechos socioeconómicos y economía del cuidado. Tenemos que tener en cuenta también que el concepto de retroceso lo vamos a entender en un sentido amplio. No se reduce a la derogación formal de normas, sino que incluye criminalización, restricciones administrativas, desfinanciamiento y erosión institucional. Contrariamente, el avance lo vamos a definir como una expansión normativa acompañada por mecanismos de exigibilidad,
justiciabilidad, protocolos, presupuestos y agencias que mejoran la efectividad de los derechos. Entonces vamos a comenzar con el primer periodo que va de 1900 a 1930. En el primer tercio del siglo XX, el ordenamiento jurídico latinoamericano reprodujo un patrón de ciudadanía incompleta para las mujeres. La exclusión electoral fue el rasgo más visible, pero que coexistió con una arquitectura de desigualdad en el derecho privado, limitaciones a la capacidad civil en el matrimonio, subordinación patrimonial y un régimen de familia atravesado por la autoridad masculina. En ese contexto, el reclamo feminista se expresó más que nada en dos frentes. Por un lado, la ciudadanía política, el voto y la elegibilidad. Y por otro, la reforma de la vida civil y educativa como una condición de autonomía. Un hito regional muy temprano se dio en Ecuador en 1929, que inauguró la secuencia latinoamericana de reconocimiento del sufragio femenino. Ese reconocimiento no significó automáticamente plena representación. El acceso efectivo a este derecho dependió, entre otras cosas, de reglas electorales, registros y prácticas políticas que podían seguir excluyendo a las mujeres. La segunda parte, el segundo periodo, que es de 1930 a 1960, se va a producir en estos años la gran ola de reconocimiento del sufragio femenino en la región. Brasil y Uruguay lo reconocen en 1932, Cuba en 1934, Argentina en 1947, Chile en el 49, México en el 53, Colombia en el 57, Paraguay en el 61, entre muchos otros. La importancia jurídica de este ciclo reside más que nada en que se instala un nuevo estatuto de ciudadanía. La mujer pasa de ser objeto de protección a ser formalmente sujeto político. Para Argentina, por ejemplo, la promulgación de la Ley 13.010 el 23 de septiembre de 1947 constituye un punto de inflexión en términos de igualdad política. Reconoce el derecho a votar y a ser elegida para cargos nacionales. El impacto, sin embargo, fue desigual. El derecho electoral no eliminó barreras partidarias ni la división sexual del trabajo que restringía tiempos y recursos para la militancia efectiva de las mujeres. En paralelo, se inicia un movimiento de reforma del derecho civil y familiar. En Brasil, por ejemplo, el Estatuto da Mulher Casada, la Ley 4121 de 1962, representa un hito de transición, debilita la tutela marital y abre camino a una mayor autonomía civil de la mujer casada. Entre 1960 y 1980, el derecho latinoamericano comienza a incorporar cláusulas constitucionales de igualdad y reformas que afectan la estructura del derecho de familia. En México, la reforma constitucional del 31 de septiembre de 1974 al artículo 4 estableció que el varón y la mujer son iguales ante la ley, marcando un hito al reconocer la igualdad de género como derecho fundamental. Esta reforma introdujo la equidad de género en el marco jurídico garantizando derechos fundamentales, incluyendo la protección de la familia y la planificación familiar, el derecho a decidir sobre el número y el espaciamiento de los hijos. Este punto es relevante, muestra una transición desde la igualdad formal hacia la incorporación de derechos vinculados a la autonomía reproductiva. No obstante, el periodo 1960-1980 también coincide con la implementación de regímenes autoritarios y con limitaciones severas a las libertades públicas en varios países. Desde una perspectiva jurídica, ello implica que muchos de los avances normativos deben coexistir con sistemas judiciales totalmente debilitados o muy desdibujados, afectando la organización colectiva de las mujeres y su capacidad de exigir derechos. Entre 1980 y el 2000, el giro más influyente de fines del siglo XX es la convergencia entre democratización e internacionalización de estándares. La CEDAW consolida un marco global que obliga a los estados a eliminar discriminación contra las mujeres y adecuar legislación y políticas públicas. En el espacio regional, la Convención de Belém do Pará de 1994 define la violencia contra las mujeres como violación de derechos humanos y ordena a los estados prevenirla, sancionarla y erradicarla.
La Plataforma de Acción de Beijing de 1995 integra igualdad, participación y autonomía en un marco de transversalización y fortalece y promueve agendas estatales de género. En términos de diseño institucional, esto impacta directamente en la creación de mecanismos para el desarrollo de las mujeres y en la adopción de leyes específicas contra la violencia. La brecha entre norma y efectividad, sin embargo, se sigue manteniendo como un desafío persistente. Entre el 2000 y el 2015 se puede ver que en las primeras décadas del siglo XXI se intensifican reformas centradas en la representación política, violencia de género y acceso a la justicia. La región adopta mecanismos de acción afirmativa, cuotas y luego paridad, y fortalece marcos de protección frente a la violencia doméstica. Brasil, por ejemplo, promulga en 2006 la Ley María da Pena, que crea mecanismos de prevención y protección y se presenta explícitamente como cumplimiento de compromisos internacionales. En el plano jurisprudencial, el sistema interamericano contribuye a consolidar estándares de debida diligencia estatal. Dos casos paradigmáticos son Miguel Castro Castro versus Perú y González y otras Campo Algodonero versus México, que fija obligaciones de prevención e investigación efectiva frente a feminicidios y desapariciones. En conjunto, estos desarrollos fortalecen la exigibilidad, pero también evidencian un problema estructural de impunidad. Entre el 2015 y el 2026, vamos a encontrar un periodo que se caracteriza por una expansión desigual de derechos sexuales y reproductivos y por una intensificación de disputas políticas. En Argentina, por ejemplo, la ley 27.610 regula el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y la atención posaborto. En México, la Suprema Corte fija criterios protectores. En 2021 y en 2023 se consolida la inconstitucionalidad de la criminalización a nivel federal. En Colombia, la sentencia C-055 del 2022 despenaliza la práctica hasta la semana 24 bajo condiciones fijadas por la Corte Constitucional. Sin embargo, en esta misma etapa se muestran persistencias de criminalización y regresiones. El Salvador constituye un caso extremo. Reportes de derechos humanos describen cómo la reforma penal de 1998 y el giro constitucional de 1999 consolidaron una prohibición total del aborto, con persecución penal, incluso en emergencias obstétricas. El backlash, la reacción violenta o contragolpe contemporáneo contra los avances en igualdad de género y derechos humanos ya no se limita únicamente a la oposición directa o a la violencia explícita. Se expresa cada vez más a través de estrategias indirectas, sutiles y sofisticadas que buscan deslegitimar los derechos adquiridos sin parecer abiertamente misóginos o retrógrados. Algunas de estos son desfinanciamiento, barreras administrativas y estigmatización que convierten el derecho formal en un derecho inaccesible para sectores específicos. Estas estrategias indirectas lo que buscan es neutralizar los avances obtenidos mediante fórmulas que dejan de lado la igualdad de género, utilizando discursos pretendidamente igualitarios. La ciudadanía política registra un avance estructural. La región universaliza el sufragio femenino a mediados del siglo XX y, desde los años 90, incorpora cuotas y luego paridad. No obstante, la presencia numérica no garantiza el poder efectivo. Persisten desigualdades en el acceso al financiamiento, la violencia política y la distribución real de posiciones estratégicas. Belém do Pará y la jurisprudencia interamericana consolidaron obligaciones de debida diligencia, prevenir, investigar, sancionar, reparar. Aún así, la región mantiene tasas altísimas de femicidio-feminicidio. Según la CEPAL, en 2024, al menos 3.828 mujeres fueron víctimas de femicidio-feminicidio o muerte violenta por razón de género en 26 países y territorios. Este dato obliga a leer el derecho penal como condición necesaria pero insuficiente y que debe ser modificado en forma urgente. La desigualdad socioeconómica y el cuidado no remunerado son el techo estructural para la autonomía. En la región, las mujeres dedican sistemáticamente la mayor cantidad de su tiempo al trabajo doméstico y de cuidados no remunerados, lo que limita su participación laboral, ingresos propios y capacidad de litigar.
La política de cuidados, servicios, licencias, infraestructura social se vuelve un componente jurídico político central para efectivizar los derechos. En conclusión, la trayectoria 1900-2026 muestra avances importantes en reconocimiento formal de derechos, pero también revela que los retrocesos actuales suelen operar por vías indirectas, erosión institucional, desfinanciamiento y criminalización selectiva, entre muchas otras. El desafío contemporáneo es sostener la arquitectura normativa con capacidad estatal y garantías de acceso a la justicia, a la salud, a la protección, a la educación y a los cuidados, evitando que el derecho se convierta en un catálogo, en un listado de promesas sin efectividad y que solo quedan en el plano de las buenas intenciones. Es por eso que tenemos que seguir pidiendo y reclamando derechos y participación. Hay que defender cada uno de los espacios ganados y debemos seguir haciéndonos notar por quiénes somos, por lo que somos y por lo que podemos hacer. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Muy puntual en sus señalamientos, en las fechas, donde nos va puntualizando desde 1900 a 1930, de 1930 a 1980, de 1980 al 2000, y nos señala claramente el marco global que obliga a los estados a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. También muy interesantes sus aportaciones, donde nos menciona el caso de Campo Algodonero, eh, que tras la condena de México se realizaron reformas significativas como la modificación de la Ley General de Acceso a Mujeres víctimas a una vida libre de violencia y la creación de protocolos para juzgar con perspectiva de género por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Doctora, muchas gracias y agradecemos profundamente su valiosa intervención. Enseguida pasamos con nuestra siguiente ponente, la maestra Melina Quintero Santos. Ella es abogada especialista en Derecho Administrativo, Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, magíster en Derecho Conciliadora, en Derecho, miembro de la Red Iberoamericana de Mujeres por la Acción Climática, docente de planta del Programa de Derecho de la Universidad de Magdalena, miembro del Grupo de Investigación Saberes Jurídicos Chris Jung, y coordinadora de la Clínica Jurídica de los Derechos Humanos de la Universidad de Magdalena. Autora de capítulos de libros sobre la violencia de género como patrón de macrocriminalidad en el conflicto armado colombiano. Directora de proyectos de investigación con enfoque de género en contextos de privación de la libertad y en territorios con extractivismo minero. Cedo la palabra, doctora. Adelante, bueno. Muy Gracias. buenas tardes, un saludo muy especial Buenas a las tardes. panelistas que hoy me acompañan dentro de esta conversación, dentro de este congreso. Y muy buenas tardes a usted, maestra, por la invitación, a Flor, porque definitivamente es necesario que demos estas discusiones frente a los desafíos que enfrentan las mujeres, pese a los avances que, como bien la doctora Elizabeth nos comentaba, que existen en materia de protección a mujeres. Básicamente, la ponencia que yo les quiero mencionar hoy transita desde dos aspectos: cómo la academia puede ser un motor o una herramienta para apoyar los procesos de reparación y de acompañamiento jurídico a las mujeres privadas, a las mujeres víctimas de violencia basada en género, y también cómo desde los programas de derechos, los docentes, las docentes tenemos el deber de formar con la perspectiva de género como una herramienta analítica para la protección de los derechos de las mujeres. Yo me voy a permitir compartir pantalla para enseñarles una experiencia muy puntual que hemos tenido en la Universidad del Magdalena y que se llama Consultorio Púrpura. Comparto.
Ahí pueden ver mi pantalla. Aún no, doctora. Aún no. Perfecto. Ya. Regalen un segundo. Ahí, ¿ya la pueden ver? Ahí se ve. Perfecto. Entonces, voy a darle la presentación acá y nosotros hemos denominado esta ponencia como Consultorio Jurídico Púrpura, Innovación Académica para el Acceso a la Justicia con Perspectiva de Género. En Colombia tenemos, además del problema y de la grave vulneración de derechos humanos en contra de las mujeres y de las poblaciones diversas, tenemos también un conflicto armado no internacional que agudiza esas violencias que sufren las mujeres dentro de nuestro contexto territorial. Es por ello que es necesario hablar de las estadísticas que ha utilizado el Instituto de Medicina Legal, en donde para el año 2024 se identificaron 47.757 casos de violencia intrafamiliar, en donde el 76,9% de denunciantes son mujeres. Y se realizaron 16.797 exámenes por el presunto delito sexual, en donde el 88% también son mujeres. Entonces nosotros encontramos que efectivamente las mujeres, no solamente en Colombia, sino en Latinoamérica y en diferentes partes del mundo, se enfrentan a unas barreras muy puntuales. En, en cuanto al acceso a la administración de justicia, tenemos barreras económicas. Las mujeres carecen de faltas de recursos para costear lo que significa o lo que podría ser una asesoría jurídica privada. Las barreras institucionales, una revictimización y falta de perspectiva de género en los operadores de justicia. Las barreras informativas, desconocimiento de derechos y rutas de atención. Barreras culturales, estigmas, desconfianza y normalización de la violencia. Barreras geográficas, dificultad de acceso a servicios jurídicos de mujeres que se encuentran en zonas rurales de nuestro país. Y barreras interseccionales, la discriminación múltiple que existe por etnia, orientación sexual o discapacidad. ¿Qué hicimos? ¿Cuál es nuestro objetivo como universidad? Quisimos elaborar una atención o brindar una atención jurídica prioritaria, accesible, con un enfoque diferencial e interseccional a personas víctimas de violencia basada en género, en especial a mujeres, a personas LGTBIQ+, pertenecientes a pueblos étnicos, migrantes con discapacidad, para garantizar la protección efectiva a sus derechos. Tenemos una serie de principios que son la atención prioritaria, la protección de derechos, el enfoque inclusivo, reconocer que sobre ciertas poblaciones existen dos o más vulnerabilidades, que las violencias se agudizan en la cárcel o en contextos en donde existe un conflicto armado. Es por ello que necesitamos encontrar o visibilizar que la interseccionalidad también tiene que ser una herramienta analítica, no para que sea un discurso, sino para que efectivamente se aplique reconociendo cuáles son las necesidades particulares que tiene esa población. ¿Cuáles eran nuestros objetivos específicos como comunidad, como programa de derecho? Y es atender jurídicamente a víctimas de violencia basada en género con el enfoque interseccional, con un enfoque de género, brindar formación práctica a estudiantes de derecho en perspectiva de género, porque uno de los diagnósticos que encontramos es que no existían cátedras que abordaran la perspectiva de género en la argumentación jurídica. Y eso desafortunadamente implicaba o más bien repercutía en el hecho de que existieran operadores de justicia o futuros abogados que no tuvieran los conocimientos para poder atender esas situaciones de violencia. Articular redes interinstitucionales con entidades de protección y justicia. Generar una documentación y sistematización de casos para incidir en políticas públicas. No basta con que realicemos una atención. Entendemos que es necesario que de esa atención se puedan hacer categorías analíticas para poder brindar insumos y elementos claves que puedan servir a las políticas estatales para que las mujeres puedan gozar así de una vida libre de todo tipo de violencias.
Promover la prevención y la sensibilización frente a las violencias basadas en género como parte clave porque encontramos que educar es prevenir. Necesitamos que los estudiantes, las estudiantes y todos los miembros de la comunidad entiendan lo que significan los estereotipos de género, cómo impactan los estereotipos de género en nuestras vidas y podamos encontrar esas diferenciaciones entre identidad de género, expresión de género, orientación sexual, sexo biológico, etc. ¿Cuál fue la justificación de Consultorio Jurídico Púrpura? Crear un espacio seguro y efectivo. Encontramos que las mujeres en el distrito de Santa Marta, una vez exponían ante la institucionalidad sus casos de violencia, se encontraban frente a otro hecho, y es la violencia institucional. Operadores de justicia, comisarios que desconocían la aplicación de la perspectiva de género y otorgaban audiencias para 7, 8 meses o un año después de que ocurría la violencia. Es una forma también de acción afirmativa para materializar el concepto de igualdad real y efectiva. Una formación integral, porque con Consultorio Púrpura lo precede una cátedra que se llama Derechos Humanos, Inclusión y Enfoque de Género. Ese fue el primer paso que hicimos, crear dentro del programa, dentro del currículo académico, una cátedra que atendiera estas necesidades, con lecturas feministas, con lecturas sobre género y con análisis de sentencias en la argumentación jurídica. La Red Tejiendo Justicia. Este consultorio Púrpura está inspirado en la Red Tejiendo Justicia que hace parte del Ministerio de Justicia y del Derecho, en donde se promueve una atención con enfoque diferencial. ¿Cuáles son los ejes de acción? Hicimos un diagnóstico, un plan de acción, estableciendo también unas alianzas con el Ministerio de Justicia y el Derecho, ejecutamos e hicimos una evaluación y seguimiento. Nuestras alianzas estratégicas son con la Fiscalía, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Medicina Legal, Policía, la Patrulla Púrpura, que aquí en Colombia existe, comisarías de familia, secretarías de la mujer, personerías, casas de justicia, todas las institucionalidad que se encuentra en la ruta para atender a las personas víctimas de violencia basada en género. Pero también entendimos algo muy importante, y es que las violencias no se previenen o no se abordan solamente desde el punto de vista jurídico. Es por ello que se creó un equipo interdisciplinario en donde docentes de derecho y docentes de psicología hacen el acompañamiento a la persona víctima. Prevención, acciones de sensibilización, educación comunitaria y violencia basada en género. Trabajamos directamente con las comunidades, trabajamos también directamente con las organizaciones feministas que se encargan también de visibilizar cuáles son las violencias y hacer las denuncias respectivas. La capacidad. Entendimos también que necesitábamos una capacidad institucional, una infraestructura que de verdad atendiera las necesidades de las personas que querían denunciar las violencias. ¿Por qué? Porque tenían que ser un espacio seguro. En infraestructura necesitábamos un espacio que fuera cerrado, que la persona tuviera toda la confidencialidad, pero sobre todo también entendimos que muchas mujeres son cuidadoras de hijos menores y esos hijos necesitaban un espacio en donde pudieran estar para que mientras que la mamá o la persona cuidadora pudiera hacer la denuncia, pues esas personitas chiquiticas pudieran estar en otro espacio siendo atendidos y jugando y pudiendo estar también acompañados. Entonces también tenemos una integridad y satisfacción, atención humanizada centrada en las necesidades de las víctimas como tal. Yo les quiero mostrar cuáles son los espacios de atención. Tenemos estos espacios de atención de cubículos a víctimas, en donde la víctima solo va a estar con el acompañamiento del docente y del psicólogo. Y también tenemos esta plataforma virtual. Nosotros tenemos este horario de atención a personas víctimas. Hemos creado un consultorio Púrpura virtual también para efectos de que las mujeres que no puedan trasladarse hacia la universidad o hacia las dependencias de consultorio jurídico, pues lo puedan hacer de manera virtual, construyendo así una ruta de atención que consta de 7 pasos. La primera es la recepción del caso como tal, una atención interdisciplinaria que se da de manera inicial, una orientación jurídica frente a cuáles serían sus derechos, las herramientas a seguir, una
una activación de la ruta de atención, por cuanto si existe una denuncia previa, nosotros lo que hacemos es hacerle el seguimiento a las actuaciones de las comisarías. Nos volvemos veedores y es como decirles, mire, institucionalidad, aquí la señora o el señor tal o esta persona ha identificado que tiene un proceso porque es víctima de violencia intrafamiliar o víctima de violencia basada en género y nosotros vamos a hacerle el acompañamiento jurídico y solicitamos información del caso previa autorización de esta persona. Tengo que anotar que todas las actuaciones que se despliegan de consultorio jurídico púrpura parten del consentimiento de la víctima, ¿sí? De la libertad de que tiene la víctima para consentir, pero sobre todo también para indicar hasta dónde quiere que nosotros podamos hacerle el acompañamiento. Una acción psicológica, porque hay que hacerle un acompañamiento psicológico. Hemos encontrado que muchas víctimas no reconocen su posición de víctima o no entienden que eso que han vivido es una especie de violencia, sobre todo cuando hablamos de la violencia psicológica, que la hemos normalizado tanto, pero que a la vez no podemos identificarla de manera muy puntual, ¿verdad? Porque nosotros hemos entendido o nos han criado con este concepto de la mujer sabia edifica su hogar. Ustedes saben que esto es un tema también latinoamericano y muchas veces pequeños comentarios han afectado a mujeres y cuando estamos en las consultas, ellas dicen, no, pero es que no me ha pegado, entonces yo no soy víctima. Entonces también la necesidad de reconocer y de hacer mucha educación sobre cuáles son los tipos de violencia a las que podemos estar sometidas muchas veces sin darnos cuenta. Tenemos un seguimiento que hace parte fundamental. Para mí ese es el mayor reto que tenemos y es hacerle seguimiento a las instituciones. Y en ese seguimiento que hemos hecho a las instituciones hemos encontrado que la víctima pasa de ser víctima de un agresor puntual a ser víctima del Estado. Por lo que yo les comentaba hace poco frente a las actuaciones y a la diligencia judicial que se debe emplear en estos casos. También tenemos un cierre del caso cuando ya se haya dado la solución jurídica por parte de las instituciones, cuando se haya otorgado las medidas de protección que requieren las víctimas. Pero aquí necesitamos entender algo. Nosotros en Colombia tenemos una ley que es la ley de mediación penal, en donde pese a que la violencia contra la mujer está sancionada y está prescrita en una ley, nosotros todavía, las mujeres se enfrentan a una situación en donde son llamadas a mediar con su agresor la violencia que han sufrido. Entonces, sí estamos, desde Clínica Jurídica, estamos en la revisión de esa ley porque consideramos que una mujer que sea llamada a conciliar, a mediar la violencia con su agresor, también es una forma de impunidad y de normalización de la violencia por parte del Estado. Estos son los espacios y quiero mostrarles los espacios en donde se atienden a los niños, niñas que se encuentran acompañando a sus mamitas a la asesoría jurídica. En este espacio son atendidos por un profesional en atención a primera infancia para que puedan durante ese tiempo que su persona cuidadora va a estar denunciando o pidiendo la asesoría frente a los hechos de violencia que ha vivido, pues pueda estar en ese espacio seguro, libre de todo esa situación que de verdad vulnera los derechos de quien es su persona cuidadora. Esto también se articula con este centro de atención integral a la primera infancia que ha creado la Universidad del Magdalena con base en el programa de atención a la primera infancia, la licenciatura de atención a la primera infancia, y es un programa clave para los y las estudiantes que hacen parte de la Universidad del Magdalena. En este espacio se atienden a los menores mientras que las personas estudiantes de la universidad pueden acceder a sus clases. De verdad que la universidad pretende reconocer que no solamente existen formas de violencia basada en género, también existen barreras institucionales que muchas veces no permiten que las personas puedan acceder o garantizar sus derechos. Esto también se articula con el grupo de atención de casos de violencia basada en género, en donde la universidad ha creado protocolos muy puntuales para atender las violencias que sufren la comunidad universitaria dentro del campus o fuera de él para poder atender este tipo de violencias como tal. Es necesario identificar
que existen todas estas herramientas, si se alinean, van encaminadas también a construir una política de género dentro de la Universidad del Magdalena, entendiendo que la academia también puede adoptar un rol protagónico que satisfaga o aminore las brechas que existen en materia de protección a las mujeres. El grupo de atención de casos de violencia basada en género cuenta con un protocolo institucional como tal, ya han existido sanciones a agresores y la universidad ha entendido que no basta solamente con las sanciones, sino también con crear una serie de herramientas educativas para que las personas o para que se pueda gestar desde la academia una cultura de paz basada en los respetos por los derechos humanos, reconociendo la igualdad entre hombres y mujeres y entre la población diversa, para que de verdad podamos avanzar en todo lo que se llama la protección de los derechos humanos de estas personas o de estos grupos poblacionales. La Universidad del Magdalena también reconoce a través de sus proyectos de investigación la necesidad de trabajar en pro de las mujeres indígenas. Yo les comentaba aquí detrás de cámara, mientras estábamos por salir, que yo estoy ubicada en Santa Marta. Santa Marta y la Sierra Nevada tiene 4 etnias indígenas y nosotros, la Universidad del Magdalena como tal, tiene unas políticas de interculturalidad que entienden también las necesidades y la discriminación histórica que han sufrido nuestros pueblos originarios, máxime cuando se tratan también de mujeres. Entendemos también que la violencia se agudiza en las cárceles y es por ello también que hemos implementado un proyecto que se llama Misión Esperanza. Colombia cuenta con una ley única, que es la Ley de Utilidad Pública, en donde a partir de un servicio social a las mujeres cabezas de hogar que han sido privadas de la libertad por delitos menores puedan salir en libertad para poder así cumplir su pena. Pero en el cumplimiento de esa ley, nosotros desde Consultorio Púrpura y desde la clínica jurídica hemos encontrado ciertas categorías de análisis que impiden efectivamente que esas mujeres puedan acceder a ese servicio y no son otros sino que los sesgos judiciales en los que incurren los jueces por cuanto hacen una interpretación errada de lo que significa ser cabeza de hogar. Por ejemplo, encontramos que los jueces consideran que una mujer que ha perdido su libertad por estar privada de la libertad es una persona que ya no es cabeza de hogar. Y aquí sí quiero decirle algo a la audiencia, sobre todo que nos está escuchando, y es que ser cabeza de hogar no significa que tengas, ser cabeza de hogar no significa o no se pierde por estar privada de la libertad. Si bien estas mujeres han sido privadas de la libertad por un delito de supervivencia, porque hablamos de delitos menores, el 70% está por delito de tráfico de estupefacientes, delitos muy menores, ellas no representan un número significativo en esta cadena del narcotráfico, han sido mujeres que han cometido los delitos por cuanto necesitaban sobrevivir y necesitaban solventar las necesidades de su grupo familiar. Sin embargo, los jueces consideran que si están privadas de la libertad no ejercen cargos de jefatura del hogar, pero muchas de ellas todavía se dedican a la limpieza en la cárcel para poder ganarse unos cuantos pesos y poder enviarlo a sus familias. Entonces sí, debemos formar mucho y es la apuesta que tiene Consultorio Púrpura en crear programas, en crear asignaturas en donde se aborde la categoría de género como una categoría transversal. Ya hemos creado, primero iniciamos con la creación de la cátedra en el programa de Derecho, ahora creamos otra cátedra para la Facultad de Humanidades, en donde tenemos antropólogos, tenemos profesionales en cine y audiovisuales, tenemos abogados, tenemos estudiantes de todas las carreras para que podamos abordar y así crear de verdad una cultura que no solamente propenda por todos los derechos humanos de todas las poblaciones, sino que reconozca la desigualdad estructural que han vivido cierto tipo de poblaciones. Yo espero no haberme excedido. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctora. Muy interesante este tema de las etnias indígenas, sobre todo estas categorías de análisis que usted nos está señalando. Y educar es prevenir, eso me parece muy importante. También esto de estar siguiendo el seguimiento de las instituciones,
las barreras culturales, las barreras geográficas, las barreras interseccionales. Muy interesante esta labor que ustedes están llevando a cabo en Colombia. Muchas gracias, maestra Melina Quintero Santos, por su valiosa intervención y por compartir estas importantes reflexiones con nosotros. Enseguida damos paso a nuestra siguiente ponente, la maestra Yanina Hernández Villegas, licenciada en Derecho por la UMSNH, maestra en Gobierno y Políticas Públicas en Derecho Digital por la Universidad Anáhuac, Derecho y Género por la Universidad Magnoamericana, diplomada en Derechos Humanos en la práctica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Derechos Humanos para la Igualdad de Género y Cultura de Paz, diplomada en Educación en Igualdad de Género y Derechos Humanos de la UA Guerrero, analista en política, ex servidora pública de 1993 a 2021 en el gobierno municipal, estatal y federal, ex candidata a presidenta municipal de Morelia, diputada local suplente de la 50 de la 64 legislatura y sumisa feminista abolicionista en Sonora, pet lover, activista digital, defensora de derechos humanos y activista por los derechos de las mujeres. Cedo la palabra, doctora Virginia. Gracias. Ok, mi nombre es Vanina. Vanina, Vanina Hernández. perdón, Vanina. Agradecida por la invitación al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana, agradecida con la doctora Flor de Magdalena por esta oportunidad. Me siento muy honrada de compartir esta mesa de diálogo con maravillosas ponentes como las que me han antecedido. Estamos casi por el cierre de esta mesa, solamente, bueno, por aquí Javiera nos hace falta también. Y yo tenía preparada una presentación, pero quiero hacer esto un poquito más dinámico en este tema, porque la mesa que nos ocupa es hablar entre los avances y retrocesos en materia de género, distintas perspectivas latinoamericanas. Y quiero empezar con una pregunta aparentemente sencilla. ¿En qué momento de la historia vivimos las mujeres hoy? Porque si vemos algunas estadísticas, podríamos pensar que vivimos en el mejor momento de la historia para ser mujer. Nunca antes tantas mujeres habían ido a la universidad, nunca antes tantas habían participado en política, nunca antes tantas habían tenido acceso a la información, a redes, a espacios de expresión, nunca nos habían representado tantas mujeres en diversas actividades científicas, deportivas, artísticas. Y sin embargo, al mismo tiempo que celebramos estos avances, hay lugares en el mundo en donde a las niñas se les prohíbe ir a la escuela, en donde una mujer no puede trabajar sin un permiso familiar, donde su presencia en la vida pública es considerada una amenaza, donde hablar en voz alta, donde cantar en público les está terriblemente penalizado. Mientras esto ocurre en el Medio Oriente, en otras partes del mundo se nos dice algo muy distinto. El occidente nos quiere convencer de que la verdadera libertad femenina consiste en convertir nuestro cuerpo en contenido. Y en un opuesto cada vez más radical se les dice a las nuevas generaciones que la solución a las crisis modernas que socialmente vivimos es volver a ser la esposa tradicional que depende completamente de un hombre. Entonces la pregunta deja de ser simple, la pregunta se vuelve incómoda. ¿Realmente estamos avanzando o estamos cambiando simplemente las formas en las que se limita la libertad de las mujeres? Porque los derechos de las mujeres no solo se pierden cuando una ley las prohíbe. A veces también se pierden cuando una sociedad deja de reconocer cuál es la razón por la que estos derechos eran necesarios. Y precisamente de eso quiero hablarles hoy. Hablar de los derechos de las mujeres en el siglo XXI puede parecer a primera vista una conversación sobre progreso. Ya lo decía hace unos momentos. Más mujeres en las actividades públicas que en cualquier otro momento de la historia.
podríamos pensar que la historia avanza en una dirección clara hacia la igualdad. Pero si observamos con más atención, descubrimos algo inquietante. Los derechos de las mujeres no avanzan en línea recta. Avanzan y retroceden. Simone de Beauvoir lo dijo en su libro El segundo sexo: bastará una crisis política, social, económica para que los derechos de las mujeres sean cuestionados. Y así se consolidan y luego se ponen en duda. Y en algunos lugares del mundo simple y sencillamente desaparecen. En este momento, mientras nosotros estamos aquí reunidos, reunidas, hablando de derechos, millones de niñas en el mundo no pueden ir a la escuela. No porque no quieran, porque no se les permite. Hay países en los que a las niñas se les prohíbe estudiar a partir de cierta edad, en donde se les prohíbe trabajar, en donde se les prohíbe participar en la vida pública, en donde su presencia misma en el espacio social es considerado un problema. Y esto nos recuerda una verdad indiscutible. Los derechos de las mujeres nunca serán permanentes. Todo lo que ha sido conquistado en cualquier momento puede ser perdido. Pero el retroceso no siempre se presenta en forma tan evidente. A veces llega en forma de leyes. Tenemos un cúmulo de iniciativas a nivel global, de reformas legislativas con nombres de mujeres que cuidan en uno u otro aspecto la participación de las mujeres en la vida diaria. Otras veces llega en forma de cultura esta limitante a través de su difusor permanente, las religiones. Y en el siglo XXI muchas veces llega en forma de narrativa. Hoy vivimos en un mundo profundamente influenciado por los discursos que circulan en Internet. Las redes sociales son información cada milésima de segundo. Y en este espacio digital se están construyendo nuevas ideas sobre lo que significa ser mujer y cuáles son las cosas a las que tienes derecho en el siglo XXI. Y en este espacio hay ideas que se presentan como libertad, pero cuando las analizamos con detenimiento, descubrimos que muchas veces son simplemente nuevas versiones de viejas desigualdades. En algunos discursos digitales se plantea que la libertad femenina consiste en una cosa muy específica: la exposición constante de nuestro cuerpo. La sexualización permanente, la conversión del cuerpo en objeto, en contenido, en algo material que puede ser adquirido en cualquier momento. La conversión del deseo masculino en modelo de negocio. Y eso nos dice que esto es empoderamiento, que eso es libertad. Pero la pregunta que debemos hacernos es aquí otra. ¿Quién define esa libertad? ¿Quién se beneficia económicamente de esa narrativa? ¿Quién establece los estándares de valor dentro de esa economía digital? Porque cuando la libertad femenina se reduce exclusivamente a la capacidad de comercializar el cuerpo, debemos preguntarnos si realmente estamos ante una forma de emancipación o es una adaptación del mercado a viejas dinámicas de poder. Curiosamente, mientras en algunos discursos digitales empujan a las mujeres a la hipersexualización, otros promueven exactamente lo contrario. En redes sociales se ha popularizado también la figura conocida como la tradwife, la esposa tradicional, que es una narrativa terriblemente seductora. Yo ya me hice mi imagen de cómo sería una tradwife yo, ¿no? La narrativa es de verdad atrayente, una mujer que abandona el mundo laboral, que se dedica por completo al hogar, que encuentra plenitud en servir a su esposo y a su familia, y este modelo se presenta como una solución a las crisis contemporáneas de valores, de economía, de violencia. Cómo recuperar los valores perdidos siendo una familia tradicional. Pero hay algo que rara vez se menciona en esa narrativa. Durante siglos, la dependencia económica fue uno de los principales mecanismos de subordinación femenina. Cuando las mujeres no podían estudiar, cuando no podían trabajar, cuando no podían tener acceso a una propiedad, cuando no tenían derechos,
cuando no eran ni siquiera consideradas ciudadanas. Su supervivencia dependía de la voluntad de un hombre, padre, esposo, hermano, hijo. Hoy, romantizar esa estructura sin reconocer la historia me parece cuando menos problemático, porque la estabilidad familiar nunca debería depender de la vulnerabilidad económica de uno de sus integrantes. Además, hay un debate que no gira únicamente en torno a las leyes o a la economía, sino en torno al lenguaje y a los conceptos. Durante décadas, el feminismo se ha analizado desde la desigualdad a partir de una realidad muy concreta, el sexo. Las mujeres han sido discriminadas, controladas, excluidas precisamente por ser mujeres, por su capacidad reproductiva, por su cuerpo y fisonomía, por las estructuras sociales construidas alrededor de ese cuerpo. Hemos sido a lo largo de la historia sujetas de derecho en relación a nuestra filiación. Somos la esposa de, la madre de, la hija de, la hermana de. Lo que nos daba o no acceso a un trato preferencial o excluyente. La filósofa Simone de Beauvoir lo explicó de manera brillante cuando escribió esa frase que transformó la teoría feminista: no se nace mujer, se llega a ser. Sin embargo, actualmente una mala interpretación de este texto ha dado pie a pensar que ser mujer puede ser solo una identidad. Pero la realidad referida en esta frase es que la condición femenina no es simplemente biológica, que es la fundamental, sino profundamente social. Los factores que los estereotipos de género nos han asignado nos hacen mujeres en debates contemporáneos, que ha surgido como una nueva interpretación, una interpretación que propone que la categoría de mujer debe definirse únicamente en términos de identidad o sentimiento individual. Y este planteamiento ha generado intensos debates dentro del mismo feminismo, socialmente más. Algunas autoras advierten que si la categoría mujer deja de referirse a un grupo identificable basado en sexo, podríamos perder una de las herramientas fundamentales para identificar y analizar la desigualdad. La socióloga feminista Sheila Jeffries ha señalado que la opresión de las mujeres tiene raíces materiales profundamente vinculadas al sexo y que la filósofa británica Kathleen Stock ha argumentado estas categorías políticas utilizadas para proteger derechos necesitan de cierta estabilidad conceptual para poder funcionar. Si no, no sabemos a quién se refieren esas políticas, a quién van a ayudar, a quién van a apoyar y de quién van a resolver las diferencias. Entonces también se vuelve más difícil proteger a quienes históricamente han sido discriminadas. Si observamos todos estos fenómenos juntos, parece un patrón bien interesante. En algunas partes del mundo, las mujeres se enfrentan prohibiciones directas: no estudiar, no trabajar, no participar en la vida pública. En otras, se romantiza su dependencia económica como ideal cultural, surgido sin duda de la sacralización del patriarcado desde el poder fáctico que significan las religiones en el mundo. Y en otros espacios se discute incluso la definición categórica de mujer. Tres fenómenos distintos. Todos influyen en la misma pregunta: ¿qué significa la libertad para las mujeres? Y a lo largo de la historia hay algo que se repite una y otra vez. Cada que las mujeres acceden al conocimiento, las estructuras sociales cambian, porque la educación transforma vidas, pero también transforma sociedades enteras. Por eso, cada vez que los derechos de las mujeres se ven amenazados, lo primero que suele atacarse es el acceso a la educación. Porque una mujer educada cuestiona, una mujer educada analiza, una mujer educada no acepta fácilmente narrativas que buscan limitar su libertad. El siglo XXI nos enfrenta a una realidad compleja. Los derechos de las mujeres no solo están siendo disputados en parlamentos o en tribunales, también están siendo disputados en redes sociales, en narrativas culturales, en debates académicos. Y en la misma manera que entendemos conceptos como libertad, identidad y autonomía, la verdadera libertad femenina no se encuentra en el encierro doméstico, pero tampoco es una obligación cultural de sexualizarse para extinguir en el mundo digital.
La verdadera libertad es algo más profundo, es educación, es autonomía económica, es pensamiento crítico, es la capacidad real de elegir, porque cuando las mujeres pueden decidir sobre sus vidas sin coerción cultural, económica o política, no solo cambian sus propias vidas, cambian la historia de la humanidad. Muchas gracias. Gracias, maestra Yanina. Nos deja muchas reflexiones, nos deja muchas cosas para pensar. Esto de las esposas tradicionales, que en realidad es una trampa con ese deseo de regresar al pasado. Es muy importante también observar cuáles son los motivos y cuáles son las razones que les están obligando a tomar esas decisiones. Muchísimas gracias, maestra Vanina Hernández, por su valiosa participación y por compartir estas valiosas reflexiones. Gracias. Gracias, maestra Margarita. Enseguida damos paso a la siguiente ponente. No sé si ya esté la doctora, la última doctora que le toca la ponencia con nosotros. La doctora Javiera. Doctora Javiera, buenas tardes. No la veo por aquí, doctora. Doctora Javiera, ¿está presente? La doctora Javiera me comentó que se conectaba ahorita en unos minutos, tiene unas fallas de conexión, pero Ah, está con perfecto. nosotros ahora en breve. En Pero breve. aprovechando esta dinámica de la intervención de las ponentes, las cuales son sumamente interesantes porque abordaron diferentes aspectos de la vida y del desarrollo de los derechos y cómo han sido estos retos y desafíos, propongo que podamos continuar con una charla. Me gustaría mucho escuchar cuáles son sus reflexiones en torno a este resurgimiento o se podría decir también un retroceso en materia de derechos humanos en cuanto a las mujeres en nuestra región. Particularmente sabemos lo que está atravesando el Estado argentino, México, Colombia, que también, pese a que hay algunos avances, pero tenemos algunos retrocesos en temas sociales. Entonces, las invito a que podamos reflexionar qué es lo que está sucediendo o cómo ven o cuál sería esta perspectiva en materia de derechos humanos para las mujeres, particularmente en los países a los que pertenecemos. Abro el micrófono para que alguna de las ponentes nos puedan compartir alguna reflexión en lo que damos espacio a que se conecte la maestra Javiera, que ya se encuentra arreglando esta situación. Adelante, maestra Vanina. Gracias, doctora, muy amable. Bueno, quiero partir de una premisa que parece que se nos anda olvidando últimamente en cualquier situación. Los derechos humanos de las mujeres son derechos humanos. Eh, Volvemos a esta parte en la que nos cuestionan cada uno de los pasos que hemos logrado, cada una de las conquistas que se han hecho, porque sí hablar de los derechos humanos de las mujeres es hablar de conquistas que se han tenido que luchar, que pelear, que arrebatar al patriarcado. Y entonces se nos anda olvidando este concepto, ¿no? Nos andamos perdiendo en otras luchas, en otros frentes y andamos queriendo olvidarnos de que estos derechos que estamos logrando son construidos en relación a las diferencias estructurales que se ha tenido en la sociedad a través de los años y de los siglos. Que más de 2000 años no fuimos ciudadanas, bueno, casi más de 2000 años no fuimos ciudadanas en la mayor parte del mundo y que no estábamos consideradas en las estructuras ni jurídicas ni sociales ni en las perspectivas para el avance de las sociedades. Entonces,
todo esto hace un acumulado de carencias, de deficiencias que ahora tenemos que interrogarnos qué tanto estamos dispuestas a seguir defendiendo los derechos por los que hemos luchado y el avance que hemos conseguido para continuar materializando logros que permitan acabar con esta desigualdad dentro de las sociedades. Veo que se conectó ya la doctora Javiera, así que si ya tiene señal, la dejo hablar. Gracias. Muchas gracias, maestra. Muy valiosa su participación. Ya se conectó, doctora, Javiera. Discúlpenme, por favor, lo accidentado, pero me costó un mundo el internet. Me cambié de oficina, me fui a un parque, al final me vine al auto. Así que, pero lo vamos a conseguir. Pero ya la vemos muy bien y la escuchamos. Muy bien. Así Permítame que les pido disculpas presentarla. por estar en un auto, pero no estoy en movimiento ni en trayecto. Esto es porque acá tuve señal. Sí, doctora, gracias. Me permito presentar a la doctora Magister Javiera Robledo Thompson. Es abogada de la Pontificia Universidad Católica de Chile y magíster en Derecho Penal y Garantías Constitucionales por la Universidad de Jaén, España. Su trabajo académico se sitúa en la intersección entre Derecho Penal, Criminología y Pedagogía Jurídica, con especial interés en violencia de género y enseñanza del derecho. Ha sido docente de Derecho Penal, Criminología en la Universidad de Higgins y ha participado en redes y congresos internacionales sobre didáctica del derecho y estudios sociojurídicos. Actualmente se desempeña como directora ejecutiva de la Corporación Municipal de Innovación, Fomento y Desarrollo de Rancagua, donde integra gestión pública, política, criminal y vinculación territorial. Javiera Robledo Thompson, es un gusto darle la bienvenida al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana. Le cedemos la palabra. Muchísimas Gracias. gracias. Bueno, nuevamente, muy agradecida a la Universidad Veracruzana y a Flor de Magdalena por la preciosa invitación, a todas las colegas que me antecedieron, porque a pesar de las dificultades de internet, las estaba escuchando muy atentamente. Y es gente muy Gracias. querida con la que compartimos más que solo las mismas inquietudes, ¿cierto? Muchas veces los mismos problemas. Eh, con esta invitación, yo lo que quise hacer fue una especie de resumen, porque yo dije, a ver, que probablemente mis colegas van a exponer de cosas mucho más interesantes que las que yo puedo tener para decir desde esta franjita de tierra. Pero me llamó la atención el cómo ha transitado la figura femenina desde un objeto de derecho, del derecho, a un sujeto de derecho, a un sujeto que lo produce. Entonces, sobre estos avances, estas resistencias y estas paradojas, específicamente en la experiencia chilena, es que les quiero hablar brevemente hoy. Pero para eso, las quiero invitar a que me acompañen a escuchar esta historia, como decía una, un, un trozo de una teleserie, de una serie, La Rosa de Guadalupe, era de México, pero que para nosotros Sí. los chilenos es muy importante, parte de nuestra cultura cotidiana casi. Acompáñenme a escuchar esta triste historia. Bueno, acompáñenme a escuchar esta historia, la historia de María. Yo les voy a contar la historia de María Gracia. María Gracia es una mujer de clase media en 1895. Imaginémonos en esa época. Siglo XIX, fines del siglo XIX, Chile acaba de pasar en 1891 por una tremenda guerra, ¿cierto? Pero ya estamos llegando a tener una cierta estabilidad. Un martes cualquiera en el Santiago de 1895, el aire huele a leña porque nos calentamos con leña y a esa modernidad polvorienta de finales de siglo, ¿cierto? Ahí conocemos a María Gracia. María Gracia es una mujer de clase media, su marido es un respetado oficial público, un funcionario público, ¿cierto? Otro empleado de banco. Cuando ella se casó le dijeron, oye, qué bien que te casaste porque un empleado de banco va ascendiendo y tiene una buena jubilación. Mientras prepara el desayuno,
porque se levanta mucho antes que su marido para poder tener listas las cosas para su hijo y para él. Mientras prepara el desayuno, María acaricia una carta que llegó ayer. Es la notificación de que se va a hacer la partición de los bienes de su padre, que falleció hace poco. Entonces, un pequeño terreno en las afueras de Temuco quedó a su nombre. Para ella, ese pedazo de tierra representa su primera parcela de autonomía. A media mañana, después de ir a dejar de servir el desayuno, limpiar todo, lavar la loza, guardar todo, ¿cierto? Deja bonita la casa, se arregla, porque hacia finales del siglo XIX uno tenía ropa de calle, que era la ropa que usaba para salir. A media mañana entonces llega a la escribanía, que es lo que serían los notarios públicos. El notario, detrás de sus gruesos anteojos, revisa el testamento, le dice, ¿así que usted estudió derecho? Sí, le dice ella, pero no ejercí por cuidar a mi marido y a mi familia. Revisa el notario el testamento y la mira con una mezcla de lástima y suficiencia. Le dice, pero es que señora María, el documento está en orden, pero usted no puede firmar la aceptación. Pero señor notario, si es la voluntad de mi padre, le dice ella. Es mi herencia. Bueno, el funcionario se encoge de hombros y le dice, es que la ley es clara, pues señora. La mujer casada no tiene capacidad legal. Entonces usted está bajo la potestad de su marido. Pero traiga a su marido mañana. Si solamente firma, dejamos listo el acto. Bueno, un trámite que queda pendiente. De regreso de la notaría, entonces, María pasa por la escuela del hijo. La preceptora de la escuela, que es lo que sería la directora hoy en día, le comenta que el niño tiene talento para las leyes, porque en el siglo XIX estudiábamos leyes, no derecho. María sonríe, pero con amargura, porque sabe que su hijo va a poder habitar esos salones. Pero ella, aunque el decreto Amunátegui ya tiene 20 años de vigencia, sigue siendo una extraña en la academia. En 1895 todavía no hay ninguna sola mujer abogada que esté alegando en los tribunales en Chile. Bueno, esta historia que yo les estoy contando es de mentira, pero lo que les quiero mostrar con esto es que no es una acepción romántica, sino que es la experiencia jurídica ordinaria y cotidiana de millones de mujeres en América Latina, no solo en Chile. Esa realidad cotidiana es realmente el triunfo de la dogmática de Andrés Bello, porque es ese derecho civil el que nos definió como incapaces relativas. Y la idea central que yo les quiero proponer es que durante gran parte de nuestra historia, las mujeres no han sido consideradas sujetos de derecho, fueron consideradas objetos del derecho. El derecho sí habla y sí se pronuncia desde muy temprano sobre nosotras, nos regula, nos protege o, o desprotege en realidad, pero no se produce por las mujeres. Incluso en la época colonial, que es la que yo les estaba más o menos relatando, tardía, ¿cierto? Pero la época colonial acá, previo a la independencia, bajo el derecho castellano e indiano se nos concebía bajo una tutela masculina perpetua. Y acá, en esa época, es que aparece la primera resistencia. Las mujeres coloniales, a lo menos en Chile, sí utilizaban el derecho desde los márgenes. Está lleno de archivos judiciales coloniales de mujeres litigando por dotes, por ejemplo, por sus temas de los dotes matrimoniales, defendiendo herencias o denunciando ciertas violencias institucionales. Si bien ellas no podían legislar, aprendieron a usar estratégicamente las grietas que tenía este sistema. Y la paradoja entonces es que el derecho que las subordinaba se convertía poco a poco en esos márgenes, en uno de los pocos espacios institucionales donde realmente podían hablar. Porque cuando una mujer se presentaba en un archivo, en una controversia, ¿cierto?, colonial, de acuerdo a nuestro derecho de las 7 partidas indiano, mezcla con lo indiano, la mujer sí se podía pronunciar sobre su dote. Entonces, si bien la mujer no había participado en esos espacios de poder que creaban esa norma, ella sí podía defenderla, interpretarla, porque finalmente ya había sido el objeto de esa norma. Con la independencia, en Chile por lo menos uno habría esperado una ruptura más radical, ¿cierto? La República en Chile fue muy como innovadora dentro de lo que fue también el resto de nuestros colegas latinoamericanos, especialmente en temas como la esclavitud, por ejemplo. Pero no así
con la esclavitud cotidiana que vivían las mujeres. La República Liberal, por ejemplo, que nosotros tuvimos en Chile desde 1826 hasta 1828, esa constitución liberal, y luego la República Liberal, que fueron más de 3 presidentes que duraban 10 años cada uno habría esperado que fuera eh, justamente rupturista, pero fue muy conservadora con las cosas que eran privadas. La República Liberal y las modificaciones liberales fueron muy rupturistas en lo público, pero no en lo privado. Nuestro Código Civil, por ejemplo, mantuvo la potestad marital y la mantiene hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque ya no son, por ejemplo, las mujeres chilenas casadas en sociedad conyugal, mujeres incapaces relativas. Pero dice todavía nuestra legislación vigente al 2026, a 10 de marzo, todavía dice que el marido es el jefe de la sociedad conyugal. O sea, uno no tiene una sociedad, no tiene un partnership en el matrimonio chileno, tiene un jefe. Y como bien decían mis colegas, por ejemplo, colega de Colombia, eh, lo que se nombra, lo simbólico, los distintos tipos de violencia que se normalizan, hacen que no sea banal el qué palabra vamos a utilizar para establecer esas categorías. No es una banalidad llamarle jefe al marido. Es realmente relevante para la situación cotidiana que vivimos de distintos tipos y modernos tipos de violencia, ¿cierto? El verdadero quiebre en Chile ocurre cuando dejaron de ser casos para convertirnos en intérpretes las mujeres, ¿cierto? En Chile el gran hito es en 1877 con el decreto Amunátegui, que era el acceso a la educación superior. Pero el peso simbólico realmente lo tuvimos cuando se titula la primera abogada chilena, que fue Matilde Trupp Sepúlveda. Y esto fue en 1892. Matilde Trupp fue la primera titulada y aceptada, digamos, para estudiar derecho gracias a este decreto, pero no así la primera mujer que pudiera realmente ejercer libremente su profesión. Entonces uno habla de estas mujeres que hicieron camino, pero no es que el decreto Amunátegui se haya dictado en 1877 y hubiésemos tenido entonces lleno de mujeres participando realmente como sujetos de derecho, como personas que producen el derecho, que lo piensan y lo crean desde nosotras y para nosotras. Eso realmente empezó a pasar hacia el 2001, por ejemplo, porque la Corte Suprema de Chile realmente tuvo la primera mujer el 2001 y la primera mujer presidenta de Corte Suprema en Chile acaba de asumir en 2025. Entonces, haciendo un como resumen, ¿cierto? Un recorrido, en América Latina, pero en Chile, que es mi caso particular, vemos una secuencia común. Se lucha por la educación, se lucha por el acceso a las profesiones y especialmente a la profesión del abogado, que somos quienes criticamos y tenemos que hacer cumplir entonces estas normas para que el derecho sea finalmente más justo. Se hace incorporación a la judicatura y finalmente se llega a este debate por la igualdad sustantiva. Pero cuando ya estamos en esta etapa del debate por la igualdad sustantiva, aparece la segunda paradoja, que es el backlash o reacción política. Porque cuanto más avanzamos en políticas de protección, en leyes de violencia, en paridad, en tipificaciones del femicidio, más fuertes, creo yo, que podemos concluir que son las resistencias culturales y los discursos que cuestionan una y otra vez la legitimidad de estos avances, ¿cierto? Entonces, a lo que tenemos que llegar ahora, creo yo, y es una linda propuesta que quiero traer a la mesa para mis colegas también, es que el derecho tiene límites, sabemos que tiene límites. Y tenemos que hacernos esta pregunta incómoda de hasta qué punto el derecho solo puede transformar entonces estructuras sociales y culturales que están tan arraigadas. Porque podemos reconocer derechos, podemos sancionar conductas, pero eso no modifica las relaciones de poder. Cuando estamos expuestos a tener que modificar relaciones de poder, tenemos que evitar entonces estos dos grandes extremos. Por un lado, el optimismo ingenuo de creer que la ley lo resuelve todo, y así nos llenamos de leyes simbólicas, de derecho penal simbólico, que después no se aplica y que no tiene, entonces pierde fuerza.
Y este otro extremo, que es el escepticismo cínico de pensar que el derecho no sirve para nada, ¿cierto? La experiencia histórica nos enseña que el derecho es un campo en disputa. Las disputas se generan en el campo del derecho. Y por lo tanto, quizás el cambio más profundo en los últimos 100 años no es que seamos las mujeres más abogadas o seamos más juezas, o ahora sí seamos parte de la legislatura, ¿cierto? Sino que el cambio real es que las mujeres participamos activamente en los espacios cotidianos también en construir la definición de qué es lo que es justo. Entonces, estamos llamadas, como profesoras también, a pasar de un derecho que hable sobre las mujeres a un derecho donde las mujeres participemos en la producción de la norma y no solo de manera formal, sino de manera sustantiva. El desafío de nuestra generación no es solamente ocupar asientos en los tribunales, es transformar el derecho, en transformar las categorías que subyacen al derecho, como la de buen padre de familia, como la del jefe de la sociedad conyugal, como la del hombre medio. Y entonces lleguemos a supuestos que manifiesten una mejor neutralidad, porque las prácticas formalistas, aún hoy a veces, les cierran la puerta a esas Marías que siguen existiendo en nuestro tiempo actual. Así que muchas, muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Muy interesantes sus reflexiones. Y bueno, doctora, sí, nos deja mucha tarea, nos deja mucha reflexión sobre todo esto de cómo puede el derecho transformar estas conductas estructurales desde nuestro ámbito de competencia, en mi caso desde la academia, desde nuestro trabajo, la labor de cada día, donde nos desempeñamos en nuestro trabajo. Muchas gracias, doctora Javiera Robledo Thompson. Es una destacada intervención y ha sido un honor escucharla. Gracias, doctora. Muchas gracias. Vamos a pasar ahora, sí, vamos a pasar ahora a la sección de preguntas. Veo aquí en internet que no vemos, vamos a ver si tenemos preguntas. Bueno, ¿Yo puedo pues agregar algo a lo que dijo Javiera? Hola Javiera, ¿cómo estás? Qué gusto. Cuando hablas, por ejemplo, que me qué gustó mucho linda. eso de hacer que las mujeres hagamos leyes y demás, tienen que ser leyes posibles, leyes reales, no una ley divina con un montón de artículos, que todo eso es fantástico, pero que después no se pueden aplicar. Estamos llenas de esas leyes en Argentina, en México, en Colombia, en Chile, y eso no nos sirve, porque no es real, no es aplicable. Y aparte, tenemos algo que también es muy cierto, que vos lo decías, yo también lo dije en mi ponencia, el famoso backlash que está tan de moda ahora, todos los impedimentos por parte de diferentes gobiernos, el mío, en Argentina, ni hablemos, ya es más que conocido todo lo que está pasando. Entonces, ¿qué hacemos con esa ley tan divina, con tantos artículos, si no son aplicables o no son reales? A ver, nosotros somos gente real, del diario. La mujer es una persona real, de carne y hueso. En consecuencia, necesita leyes que sean fácilmente aplicables. Y una cosa más tengamos en cuenta, que sean fácilmente entendibles por todas y todos. Porque también tenemos que tener en cuenta que aún hoy, en el 2026, las mujeres tienen una gran falencia, lamentablemente, de educación. Te decía, mira, si hacemos leyes escritas en jeringoso o en latín antiguo, no las van a entender. Entonces no van a saber qué derechos tienen y no van a saber también que pueden exigir esos derechos. Entonces tienen que ser, como decías, leyes normales para la gente común, no para nadie espectacular ni mucho menos. Perdón, era la acotación que quería hacer en base a lo de Javiera. ¿Puedo responderle a la Eli? Oye, saludos Eli, qué rico verte. Les quería hacer un comentario, ya que conté la anécdota ficticia de María. Por ejemplo, nuestra audiencia deben ser muchas estudiantes de derecho, ¿cierto? Em, a mí me pasó algo que me da un poco de pudor y un poco de vergüenza, porque como abogada uno dice esto a uno no lo debería pasar, porque uno siempre cree que estas cosas pasan en las personas justamente, en los grupos menos instruidos o minoritarios, ¿cierto? Más excluidos, en las intersecciones finalmente.
Yo, por suerte, no me considero una persona que haya estado sometida a mucha discriminación, ¿cierto? He tenido la tremenda suerte de estudiar y resulta que yo soy una mujer trabajadora, que mantengo a mis hijos separada, y cuando quise ir a hacer la mediación, que es uno de los trámites que en Chile es obligatorio, es un trámite previo obligatorio para poder demandar por pensión de alimentos, ¿ya? O por relación directa y regular, que es el régimen de visitas, o el cuidado personal, o sea, esos tres grandes derechos de la madre y del padre y de los niños, para yo poder demandarlos en sede judicial, tengo que primero ir a una mediación. Y esa mediación, si sale frustrada, ¿cierto? Ya tengo el trámite hecho para poder hacer una demanda. Yo me sabía eso a nivel procesal, ¿cierto? Lo manejaba. Yo procedo, yo personalmente, a hacer la citación para la mediación porque yo dije, soy abogada, es mejor regular las cosas, ¿cierto? Porque uno no sabe hasta cuándo se lleva bien con, con a las otras personas. Y me enteré en ese momento, siendo una usuaria del sistema, que la mediación no es gratuita para todas. Es un trámite legal obligatorio para que yo pueda demandar, pero si yo tengo un cierto rango de sueldo, tengo que pagarlo. Eso yo no lo sabía. Yo era abogada, yo había estudiado Derecho de Familia, yo di mi prueba de procesal de familia y yo decía esto mismo como loro. Repito, que es el trámite previo obligatorio para ta, ta, ta. Pero cuando yo soy usuaria del sistema, ahí me doy cuenta realmente dónde están las grietas, qué es lo que necesito regular y qué sentido, por ejemplo, de justicia realmente tiene en un sistema que regulemos los derechos en torno a la potestad, capacidad económica que tiene esa mujer, por ejemplo. Si es mi derecho y es mi titularidad activa demandar representando a mis hijos para que les den finalmente alimento y para que tengan relación con su padre, por ejemplo, no, yo estoy excluida de la capacidad de hacerlo gratis. Eso es un ejemplo, pero es de este porte. Pero es un ejemplo de cómo también estamos totalmente a veces como imbuidas en lo formal del derecho y se nos olvida que el derecho vive allá afuera en las vidas cotidianas de nosotras, cuando estamos ejerciendo no solo nuestros derechos, sino que nuestra vida cotidiana. Por eso quería compartirles esta experiencia, porque creo que qué mejor que en un panel rodeado de ustedes, porque creo que para mí no es solo una anécdota, yo se lo he contado a mis estudiantes y se las entrego ahí como ejemplo para que puedan compartirlo con las suyas también, porque esas cosas nos van a seguir pasando, si no, como académicas, por ejemplo, no les ponemos atajo a que eso es lo que hay que enseñar. Ahí es donde nos quedó, ¿cierto? Como que es un cachito en la madera y hay que limarlo. Porque la ley sonaba súper bonita antes de ponerla en práctica, ¿cierto? Y ahí vamos generando nuevas exclusiones. Sí, entiendo, doctora. Ya es vivirlo en carne propia, es aprender a verlo ya en nuestra persona. ¿Alguien más quiere participar? Bueno, yo sigo, si nadie tiene, y tengo otra cosa más en base a lo que viene diciendo Javiera, que también lo hablamos mucho Adelante, con Flor, doctora. que hablamos de las exclusiones que hacemos las mismas mujeres entre las mujeres. Por ejemplo, creo que también lo mencionó la doctora Melina en su ponencia, Vanina también lo dejó entrever. Acá nosotros somos todas mujeres y no quiero hablar de discriminación, sino que estoy hablando de colectivos. Somos todas mujeres occidentales. Este, muy bonitas de piel blanca, rubias o de un color de pelo occidentales, digamos, europeas. Pero ¿qué pasa cuando la mujer que tiene el problema, pertenece a una tribu indígena? Que no conoce, que no entiende y que tiene sus propios sistemas jurídicos. Este le hemos hablado mucho con Flor en su momento, que no conoce el sistema jurídico occidental, que es por el cual se rigen mayormente nuestros países, que son de base general romanista y demás, ¿sí? ¿Qué pasa con esa mujer? ¿En dónde queda su grado de indefensión? Porque sabemos que tienen sus propios sistemas jurídicos y que además dentro de, si ya podemos imaginar una pirámide
del estatus social o de la organización de las mujeres, está en la base y lo más abajo, porque nadie la tiene en cuenta, o porque habla un dialecto indígena que está muy bien y me parece perfecto, porque tengamos en cuenta que son los pueblos originarios que nos habitaban nuestra América antes de que llegaran los españoles, que tienen que defender sus costumbres en el día a día. ¿Dónde queda esa mujer frente al sistema jurídico imperante ahora en nuestros países? ¿Qué tipo de defensa tiene? O sea, o qué lugar le damos y cómo las defendemos? O voy un poquito más allá, ¿cómo les hacemos entender el sistema jurídico este? Que es mucho lo que decía Vanina, tenemos derechos y retrocedemos continuamente, y no es lineal la adquisición nuestra de derechos, ¿sí? Y mucho menos cuando la mujer deja de estar dentro de los colectivos masivos, por decirlo de alguna manera. Entonces, también creo que tenemos que tener en cuenta a las mujeres de los colectivos más pequeños, que siempre nos olvidamos o quedan de lado o no entienden, o etcétera, etcétera, etcétera. Me parece que también es importante esto. Perdón la... No, claro que sí, es muy importante, doctora, sobre todo cuando nos enfrentamos también al idioma, que también a veces no se puede dar a entender qué es lo que está pasando, ¿verdad? ¿Alguien más querrá participar? Sí, aquí, Adelante, bueno, doctora. a la doctora Melina y después yo quiero sumar un comentario a lo que a lo que dijo Elizabeth. Gracias. Hola. Bueno, con respecto a ese tema, nosotros hemos encontrado, por ejemplo, en los diferentes proyectos de investigación y en consultorio Púrpura, le voy a colocar un ejemplo. Nosotros hemos encontrado que la institucionalidad no tiene herramientas para poder brindarle atención a esos grupos de especial protección. Entonces, no existe, por ejemplo, para las personas, para las mujeres con discapacidad, con algún tipo de discapacidad, una atención diferencial. La ley hace una revisión homogénea sin reconocer que las mujeres somos un grupo heterogéneo con unas necesidades muy particulares, ¿verdad? Y eso no se aterriza dentro de las herramientas que deben utilizar las instituciones. Entonces podemos encontrar que pese a que se nombran dentro de los procesos judiciales la interseccionalidad y de que es una mujer indígena o una mujer afro, ese elemento no se ve visibilizado en la orden que se da. Si me hago entender, entonces queda como un discurso que se reconoce, pero no se utiliza como herramienta para poder otorgar derechos. Nosotros desde Clínica Jurídica hacemos el acompañamiento jurídico. Bueno, Flor ha conocido como un poco cómo es ese trabajo, donde el derecho se aprende haciendo con los estudiantes, y nosotros hacemos también activismo, ¿verdad? Hacemos activismo, hacemos talleres con la Secretaría de la Mujer, hacemos talleres con los comisarios, visibilizamos, participamos en las mesas departamentales y nacionales, exponiendo cuáles son las las barreras a las que se enfrentan las mujeres. Entonces, por ejemplo, con las mujeres indígenas tenemos que nosotros tenemos 4 etnias indígenas con dialectos totalmente diferentes, pero no tienen una ruta, no saben, desconocen también a cuál institución poder acceder. Las instituciones no cuentan con ningún intérprete de lenguaje de ese dialecto, y las cartillas que se ofrecen tampoco están en ese dialecto. Entonces, miren todas las barreras que también se van formando de esa manera. También cuando hablamos de mujeres privadas de la libertad, las violencias, si hay un escenario en donde se perpetúan o aparecen todos tipos de violencia basada en género, es en las cárceles. Entonces, nosotros podemos encontrar cómo las mujeres viven hacinamientos, viven violencia sexual, padecen de violencia contra sus derechos sexuales y reproductivos, padecen de violencia por las decisiones que toman los jueces, porque también hemos encontrado patrones reiterativos en sus decisiones judiciales, en donde hacemos defensa de esas mujeres privadas de la libertad, y los jueces lo que hacen es castigar la maternidad de la mujer. Entonces también encontramos diferentes elementos que nos han permitido encontrar que en esos patrones reiterados existe una violencia institucional, no porque no exista
una ley que aplique la perspectiva de género. Se trata es de personas, y esto no hace parte de una individualidad, hace parte de un sistema estructural que no reconoce y no sabe cómo aplicar y aterrizar en el campo jurídico esa perspectiva de género que trae la ley. Entonces queda como un párrafo totalmente discursivo en la ley, como un párrafo discursivo dentro de la sentencia judicial, y nosotros lo que hemos hecho es fortalecer todo ese acompañamiento jurídico en cuanto a presentación de acciones de tutela, que para México serían las acciones de amparo, también en la presentación de los recursos como tal, como una manera de resistencia y sobre todo visibilizando eso a través de los diferentes medios de comunicación, que también nos ha servido mucho para hacer este activismo de feminismo jurídico. Entonces, sí es bastante importante como reconocer que digamos, el sistema puede decir, sí, es que sobre una mujer hay una discapacidad, es mujer, está en situación de pobreza, etcétera, pero en el momento de aplicarlo, y tengo un caso muy particular en donde una mujer privada de la libertad, cabeza de hogar, con unas condiciones muy específicas, víctima de violencia basada en género por parte de su expareja nunca reconoció a sus hijos, los abandonó, etcétera, y cuando ella toma el delito como manera de subsistencia, es encarcelada, y cuando solicitamos la ley de utilidad pública, la aplicación de la utilidad pública, en el momento en que el juez admite nuestro recurso y realiza todos los paso a paso para que se pueda identificar si ella cumple con los criterios, en el momento en que la trabajadora social asiste a la casa de esa mujer para poder saber cómo era su núcleo familiar, para tener la evidencia, cómo era la relación con sus hijos, etcétera, y sus hijos menores de edad exponen las consecuencias psicológicas que ellos están viviendo, la pobreza absoluta en la que se encuentran. También se documentó que estaban al cuidado de una abuela que no tenía las capacidades físicas para poder hacerlo por la edad avanzada, que además de eso vivían era por ayuda esporádica de los vecinos, así se podían alimentar. El juez lo que dijo en la sentencia, y así está expuesto, es que pese a esas condiciones, los niños tenían la posibilidad de demandar a su padre, y además estaban contando con la ayuda esporádica de los vecinos y estaban a cuidado de su abuela. Esa fue y por lo tanto no se otorgaba el beneficio de la utilidad pública. Nosotros presentamos una acción de tutela en contra de esa decisión, argumentando una errónea interpretación de la ley, una falla formalista, porque los jueces están muy apegados a este tema del derecho, del derecho exegético, del literal de la norma, etcétera, pero desconoce lo que son o el concepto de ser cabeza de familia. Cuando las mujeres son privadas de la libertad, inmediatamente, en los casos que hemos documentado, los niños pasan a un tercero, ¿sí? Y no necesariamente eso significa que las mujeres pierdan su condición de ser madres de cabeza de familia. Entonces, este juez lo que está diciéndole es, no solamente está sancionando a una mujer, sino que está sancionando a una familia entera. Y eso es lo que ocurre con la privación de la libertad, que las mujeres asumen el castigo, pero ese castigo también impacta a todo el núcleo familiar. Y el juez, cuando toma esa decisión, no se la está imponiendo solamente a la mujer que ya tiene una condena, se le está imponiendo a la familia como tal, le está imponiendo a una abuela que no tiene la capacidad física para atender las necesidades de unos menores, le está imponiendo hasta al vecino que tampoco tiene el deber de darle alimento a esos niños, y le está diciendo a los niños que vayan y busquen a un padre que ha sido toda la vida ausente. Entonces, es necesario como visibilizar esos casos, porque yo pienso que a partir de esas experiencias, nosotros, al momento de visibilizarlas, de acompañar a las mujeres, porque el ejercicio de sus derechos es totalmente complejo, porque dependen de un tercero que está en libertad, dependen del acompañamiento que pueda hacerle alguien. Entonces, sí, verdaderamente necesitamos visibilizar esos casos como tal. Claro que sí, doctora. Muy, muy interesante sus aportaciones. Doctora Flor, no sé si usted quiere comentar algo. Voy a comentar muy breve porque este es espacio de las ponentes que integran esta mesa, pero
Me sumo a las reflexiones y yo solamente quiero destacar que efectivamente todas las que estamos aquí reunidas y en las mesas anteriores estamos en un marco de privilegio porque pudimos acceder a la universidad, porque pudimos acceder Ujú. a espacios donde se debaten justamente estos análisis y nos lleva a replantearnos, aprender y desaprender constantemente e inclusive hemos tomado estudios más allá de los universitarios, posgrados, doctorados y eso nos lleva justamente a poder replantearnos cuál es nuestro lugar o cómo podemos nosotros incidir para que más personas, para que más mujeres también, porque no todas tenemos los mismos privilegios. Entonces, esa es parte del gran reto que tenemos, ¿no? Cómo poder ver todas las demás desigualdades, porque no todas vivimos lo mismo, no todas estamos en los mismos contextos. Y aquí hay algo muy importante y que creo que podemos retomar más desde los estudios jurídicos, que es el pensar en clave interseccional estas diferentes capas de desigualdades, de violencias, lo comentaba Melina, las mujeres que se encuentran en contextos carcelarios y si nos enfocamos a mujeres indígenas, están viviendo una triple discriminación por ser mujeres, por ser indígenas, por muchas veces estar en una situación de pobreza, extrema pobreza, y luego se encuentran al margen del Estado personas que no cuentan con un intérprete, pero que sí son reconocidas sus lenguas, personas que no se les toma en cuenta la justicia intercultural, pero constitucionalmente está enmarcado que hay sistemas normativos indígenas. Entonces estamos ante siempre ante paradojas. Los marcos normativos reflejan una realidad que puede vislumbrarse buena, y por otro lado, esto no se lleva a cabo o no se hace o no son justiciables. Entonces, me parece y me resulta muy interesante los debates que hay en torno y poder reflejar y sobre todo poner sobre la mesa que no todas estamos viviendo los mismos contextos y que en la región latinoamericana, lo que es Colombia, Chile, Argentina, México, Paraguay, Uruguay y demás países existen sectores que están siendo más desprotegidos que otros, ¿no? Sectores que son hipervulnerabilizados que otros. Entonces, yo con esto solo quería reflexionar y bueno, la mesa es de las ponentes, así que dejo abierto el micrófono para ellas. Gracias, gracias, doctora Flor. ¿Alguien más quiere participar? Tenemos aquí a la doctora Vania. Adelante, doctora. Gracias, maestra Margarita. Bueno, comentaba yo en el chat que una característica indispensable para la humanidad, pero sobre todo para los juzgadores y las Simpatía. juzgadoras, es justamente la empatía jurídica, ¿no? Yo lo considero como esta capacidad de los operadores del derecho de comprender el estado emocional y las perspectivas de las personas involucradas en el conflicto más allá de cualquier tecnicismo legal. Aquí entramos en una discusión de los puristas del derecho y la forma humanista de la aplicación del derecho, que obviamente debe tener una limitación como todo. Debe haber bases, sustento y límites en cada una de las filosofías, pero sin embargo, el entender desde una perspectiva de empatía a las diferentes personas que están involucradas en un juicio, en una situación jurídica, es indispensable. Ahí tenemos que sumarnos a conocer desde la perspectiva de género, la perspectiva feminista, la perspectiva de derechos humanos, la perspectiva de niñas, niños y adolescentes. Y todo esto nos lleva a una resolución de juicios con un sustento un poco más aterrizado en lo que es el humanismo jurídico, que creo que todos deberíamos conocer un poco más en nuestra actividad profesional. Es tanto. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, doctora Vania. Estamos ya casi por llegar al final y le cedo la voz, el uso de la voz a la doctora Elizabeth Silva. Adelante, doctora Elizabeth. Gracias. Muy cortito en relación a lo que dice Vanina. Yo creo que, por un lado, tenemos que recuperar los abogados y las abogadas el sentido del derecho, que es dónde quedó la empatía y dónde quedó el tema de pensar realmente si, a ver, cuando vamos a un juicio lo que hacemos es, bueno, por tal daño o tal prejuicio, tanta plata, ¿dónde quedó la parte humana del derecho? Que eso se perdió hace mucho tiempo y no lo estamos recuperando y lo olvidamos. Y por otro lado, también creo que tenemos que tener en cuenta, y esto va muy de la mano que dijeron todos, tanto Flor como Melina, como Vanina, como Javiera, que si no hay voluntad política para hacer Mm, leyes, para hacer los cambios, ¿sí? Es imposible hacerlo. Y por otro lado, también tenemos que tener en cuenta, y eso lo dijo Vanina en su ponencia, y de Javiera también, y de alguna forma Melina también lo dijo, esos cambios muchas veces son molestos, a la gente le molesta. Y creo que también muchas veces, cada vez que hay una ley con orientación de género pensada para las mujeres, es porque es políticamente correcto o el momento político oportuno, sin importar cómo sale la ley, sin importar nada, pero está bien hacerlo o porque la sociedad lo pide, o porque queda lindo, o porque el político de turno lo necesita para tener más votos en la elección. No importa de qué ley estemos hablando, en la Argentina pasó eso con la ley del aborto. Si ustedes la leen, es una ley que está incompleta, que está mal hecha. Hay ley de aborto, obviamente, y eso lo celebro, pero la ley como texto legal, ¿sí? Está incompleta porque salieron los ponchazos entre gallos y medias noches y a las apuradas. ¿Por qué? Porque se precisaba porque había una elección después. Entonces no hay que sacar las leyes porque son correctas o porque es el momento político. Yo creo que la voluntad política tiene que estar siempre y estar siempre presente, pero tiene que haber voluntad política con conciencia política, con conciencia social, para que realmente sirvan las cosas. Entonces creo que estos son puntos que tenemos que tener en cuenta siempre si queremos empezar a implementar cambios. Y como siempre, para mí, y valga la redundancia, los cambios siempre empiezan de la base hacia arriba, los que vienen con más fuerza. Y creo que nosotros, en este momento, de alguna manera, estamos en la base de la pirámide para empujar hacia arriba e intentar gestionar cambios. Nada más que eso. claro que sí, doctora, con la participación es una forma de atacar esta voluntad política. Tenemos que ser más participativas cada día. Muchísimas gracias, doctora. ¿Y ya nos quiere alguien más participar? Creo que ya no, ¿verdad? Bueno, de no haber más intervenciones, procederemos a hacer el cierre de esta mesa. Eh, con estas valiosas reflexiones, damos cierre a la mesa número 3 entre avances y retrocesos en materia de género, distintas perspectivas latinoamericanas, celebrada este 10 de marzo del 2026, y agradecemos profundamente a nuestras distinguidas ponentes en sus generosos aportes y al público que nos ha seguido y nos ha acompañado a través de las redes sociales. Ha sido un placer estar con ustedes y convivir con ustedes en esta ponencia. Gracias a todas, lindas, y un abrazo a todas. Muchas gracias por haber acompañado durante estos 2 días las jornadas que se enmarcaron en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Arrancamos el lunes y hoy cerramos con estas reflexiones latinoamericanas que ponen en perspectiva cuál es el contexto que se está viviendo en la región y a partir de las diferentes disciplinas y también de sus quehaceres profesionales, pues nos han vertido una serie de reflexiones que sin duda nos dejan toda una agenda para poder trabajar y sobre todo continuar
invitando a nuestras estudiantes, también a los chicos y a las personas con las cuales convivimos a que puedan replantearse cuáles son estos escenarios en torno a los derechos humanos y al género y a las diferentes herramientas que también nos proporcionan las diferentes disciplinas, como es la interseccionalidad o cuando hablamos de ponernos las gafas púrpura. Entonces, agradezco mucho sus valiosas intervenciones. Reconocemos y respetamos sus trayectorias profesionales que a lo largo de todos estos años pues han ido sumando también a las transformaciones que vivimos como sociedad. En nombre del doctor Arturo Miguel Chipuli Castillo, se da por clausuradas estas jornadas en el marco del Día Internacional de la Mujer y que llevaron por nombre Jornadas 8M, el impacto de los debates en torno a la equidad, justicia y resistencias de las mujeres, distintas miradas. Muchas gracias por acompañarnos y también muchas gracias a nuestras moderadoras que hicieron posible este evento.